Muy buenas tardes, cuando son las 2:36, hora de Venezuela, del día 19 de febrero del 2019. Una vez más, la bienvenida a todos y a todas a este su espacio, Cápsulas del Reino. Ok, les habla desde la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Perfecto. Hoy vamos a continuar con el tema: los segundos siempre fueron mejores que los primeros. Ese es el título que le hemos dado a este tema. Ya cubrimos una cápsula. Hoy estaremos cubriendo la número 2, y siempre me gusta recordar que son cápsulas con un contenido de 15 o 20 minutos de desarrollo, de análisis con respecto a los temas pues que vamos estudiando, vamos analizando, vamos investigando. Y para ello pues yo le voy a invitar ya de una vez, para que ganemos tiempo, que busquen sus Biblias en el libro o la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta, capítulo 15, versículo 45 en adelante. Dice así la palabra: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46. Mas lo primero, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Verso 47. El primer hombre es de la tierra. Ese es el Adán que usted conoce en Génesis. Es terrenal. El segundo hombre, haciendo referencia al segundo Adán, que es Jesucristo, que es el Señor, es del cielo. Muy bien. En la primera parte, o en la primera cápsula, nosotros establecimos que Adán solo fue una figura, una sombra, un tipo, un ejemplo o una fotografía de una realidad que se manifestaría con el segundo Adán, el cual Pablo lo acaba de mencionar acá a los Corintios en el capítulo 15, que es el Señor, el segundo Adán. Ahora bien, si hemos hablado que el primer Adán, haciendo referencia al Adán del Génesis, era la sombra, era la figura, es obvio y muy claro de que Adán no podía contener entonces los resultados deseados o los resultados finales que Dios concibió en su absoluta y perfecta voluntad desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no podemos especular, no podemos caer en el error de llegar a pensar que el primer Adán se equivocó, que el primer Adán pues fue, digamos, un fallido, una improvisación de Dios, lo cual llevó a Dios a un plan B, lo cual puso a Dios como que a arrancarse la cabeza, a pensar: ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora si mi obra maestra falló, si hubo un error acá, no prevenimos este error? Y comenzó a hacer un plan B. Pues eso no es verdad. Nada más lejos de la verdad que ese argumento. El pecado de Adán nunca le tomó a Dios por sorpresa. El pecado de Adán nunca fue un accidente. Lo que Adán hizo
lo que Adán sacó a la luz era para lo cual había sido creado. Fue su diseño desde antes de la fundación del mundo. De hecho, cuando usted ve a Pablo en el capítulo 8 de Romanos hablando del faraón de los días de Moisés, Pablo resueltamente y guiado por el Espíritu nos revela que ese faraón fue creado justamente para endurecer su corazón, para torpedear la obra que Dios estaba haciendo con Israel, con la nación judía, durante su estadía en esclavitud en aquellos tiempos. Bien lo dice Pablo, porque Faraón, para esto fuiste levantado, o sea, para eso pues lo colocó Dios. Dios es soberano, y eso es muy importante entenderlo si hemos de entender la Biblia. Si hemos de extraer un entendimiento genuino, tenemos que comenzar por entender de que Dios es soberano y que Dios es quien planifica y determina cómo, cuándo van a ocurrir los hechos. ¿Cómo y cuándo? Es Dios quien tiene absoluto dominio, autoridad, señorío sobre todos los hechos que Él mismo predeterminó. Eso es algo que tenemos que terminar de entender, si no, nunca vamos a entender la Biblia. Ese es un punto, pues, muy importante a entender. Ok, entonces, por ende, jamás pudo el primer Adán manifestar los resultados finales y deseados según el beneplácito de Dios, concebido en eternidad. En este sentido, el primer Adán tampoco pudo proporcionar, escuche bien, el primer Adán tampoco pudo proporcionar los resultados deseados de Dios. Tampoco pudo proporcionar la imagen de Dios en su descendencia, por cuanto Él fue un alma viviente y no un espíritu vivificante o vivificador. Adán estaba desprovisto de vivificar la imagen de Dios en el hombre. ¿Me está entendiendo? Hay muchas cosas, muchas declaraciones que se hicieron en Génesis que no tuvieron cumplimiento en Adán, porque Adán solo era la sombra. Le pongo otro ejemplo para que pueda entender la sombra. La ley tenía la sombra de los bienes venideros. Una sombra jamás contiene la sustancia de las cosas. ¿Me explico? Porque la sombra es producida por un cuerpo, por una sustancia, mas no es la sustancia. Si usted proyecta su mano en una pared a la luz del sol o a la luz de cualquier otra energía, usted va a ver su mano proyectada en la pared, la va a ver proyectada en el piso o en cualquier lugar. Y usted acerca su mano a donde está la sombra y la sombra desaparece inmediatamente. ¿Por qué? Porque apareció la sustancia, apareció el cuerpo que proyectó la sombra. Lo mismo pasa acá. Se está usando un ejemplo humano para transmitir una verdad espiritual. Adán era una sombra del verdadero Adán, el cual fue Cristo, el segundo Adán. ¿Me estoy explicando? Adán, el primer Adán, solo fue una sombra, por ende era imposible que se lograra los finales deseos o los resultados finales, debo decir, del deseo que Dios concibió en su propósito eterno, según su beneplácito, como lo fue bendecir a la humanidad y llevarla a un estado de gloria, a un estado de trascendencia, de relevancia, a un estado máximo y pleno de bendición. Adán, el primer Adán, jamás pudo hacerlo porque no era él la causa, simplemente él era un efecto o una sombra. Por eso es que es muy importante el título, es muy importante entender el título del tema, y es que los segundos siempre fueron mejores que los primeros en cuanto a Dios respecta. Eso es muy importante, pues, que lo tengamos presente. Ahora fíjate,
Lo cual quiere decir entonces, si Adán no pudo vivificar la imagen de Dios en el hombre, porque él era solamente alma viviente, entonces lo cual quiere decir que el primer Adán no pudo vivificar la imagen de Dios en el hombre, sino convertirlos en almas vivientes. Pero cuando apareció el segundo Adán, que fue la realidad, la sustancia de las cosas, esto es Cristo, el verdadero Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, entró en cumplimiento. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que lo que usted lee en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, no tuvo cumplimiento en Adán. ¿Por qué no tuvo cumplimiento en Adán? Por lo que estamos hablando. Adán fue alma viviente. El primer Adán fue alma viviente. Jamás podía vivificar la imagen de Dios. Para poder vivificar la imagen de Dios en el hombre, tenía que ser alguien espíritu vivificante. Cristo, el segundo Adán, sí cumple con ese requisito porque él muere en la carne, pero fue vivificado en el espíritu. ¿Para qué? Para darle cumplimiento al principio de la creación del hombre que se decretó en Génesis, mas tuvo cumplimiento en los días de Cristo. Esto es tremendo, pero es la verdad. Pablo lo menciona muy claramente. Por esto Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, dijo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate que lo que se dijo en Génesis definitivamente fue un decreto profético para con Cristo, porque sería totalmente absurdo de que aquello tuviese cumplimiento en el primer Adán si este simple y llanamente era la figura del que había de venir. Es decir, el primer Adán, el Adán del huerto del Edén, solo era figura del que había de venir, solo era la sombra. Él no podía contener los bienes, él estaba desprovisto de producir los resultados deseados de Dios, porque solo era una sombra, solo era un ejemplo, solo era una fotografía que fue proyectada en el tiempo, hasta que apareciese la realidad de las cosas, hasta que apareciese el sueño, el diseño, el propósito de Dios manifestado en carne, como lo fue el segundo Adán, el cual es Cristo. Entonces, ¿cuándo se cumplió el Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27? Se cumplió en Cristo, el día de Pentecostés, cuando Cristo apareció en el Espíritu Santo, entró en cada miembro de los que estaban en ese lugar en Pentecostés, los que estaban en el aposento alto, orando, intercediendo sobre esos 120, Cristo entró y vivificó en ellos primero la imagen de Dios. De esa manera comenzó el Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, a tener cumplimiento. Fue de esa manera, y fue en ese momento, no fue antes. Fue en ese momento y durante el tiempo que llevaría al desenlace del año 70 después de Cristo, donde toda la profecía, todo el cumplimiento de la ley de los profetas y de los salmos, fue todo logrado, alcanzado. Debo decir, todo lo profético, todo lo profetizado en la ley, en los profetas y en los salmos, fue consumado, fue logrado, fue realizado en el año 70 después de Cristo. Y entonces hay una vivificación total en el ser humano y ahora en una plenitud. De manera que estamos hablando de algo de vital importancia para el hombre y la mujer de hoy, si en realidad
queremos vivir una vida feliz, una vida abundante, una vida plena, pues vamos a empezar entendiendo de que tenemos una imagen vivificada, una imagen diseñada, arquitectada para ser creativa, para producir los resultados de nuestro diseño, una imagen configurada divinamente dentro de una naturaleza humana, dentro de un velo de carne, pero facultada para manifestarse humanamente, para optimizar los recursos humanos nuestros y manifestar nuestra mejor versión divina humana. La tierra espera, oiga bien, el universo espera la manifestación plena de esa imagen, pero como hombre, como mujer, en una versión profunda, en una versión excelente, en una versión divina, con características divinas, sin cuestionamientos, apta y capaz de juzgar todas las cosas, y esa imagen no es juzgada por nadie. A eso es a lo que hemos sido diseñados y arquitectados para manifestar ese estándar de vida. Esa imagen que transmite una imagen, y valga la redundancia, de esa unión divino-humana que ahora está vivificada y apta ¿para qué? Para traer resultados, para traer cambios gloriosos, cambios trascendentes a nuestras vidas, en nuestro entorno, y así pues ir llevando o manifestando un ejemplo que sirva de, digamos, de guianza, que sirva de dirección a otros pues que no han llegado a este entendimiento. De manera que, de esta manera culminamos con esta serie corta de estudio, porque es un tema corto con respecto a los dos Adán. En la próxima cápsula vamos a analizar los resultados que cada uno de estos Adán, del primer Adán y del segundo Adán, fueron manifestando, y las repercusiones o los efectos que eso produjeron en la humanidad, y poder seguir viendo de que siempre los segundos fueron mejores que los primeros. Entonces, muchas gracias por su presencia, por su audiencia. Entonces, no me queda otra más que despedirme, desearle el mejor de los días, y que pueda ser bendecido grandemente a plenitud, a la medida pues que estos temas se van iluminando a su mente. Así que desde acá, desde la distancia, un fuerte abrazo, y será hasta la próxima.